¿Alguna vez te has preguntado cómo un detalle minúsculo puede desentrañar el crimen más complejo? Imagina una escena que parece sacada de una película: la ventana forzada, la víctima en el suelo y un esposo desesperado jurando haber luchado contra un ladrón. Todo apunta a un robo fallido, pero un detective con una mirada aguda se agacha, señala algo insignificante y su susurro lo cambia todo. Esto no debería estar aquí. Un objeto de apenas 5 centímetros hizo trizas la coartada perfecta. ¿Qué vio? Quédate, porque al final entenderás por qué la justicia, con su implacable lógica, siempre se ríe de los planes perfectos. Era un martes temprano cuando la noticia sacudió a la comunidad. María López había sido encontrada muerta en la sala de su hogar. La escena inicial parecía confirmar la versión de su esposo, Carlos. Cajones volcados, un reloj de oro desaparecido y él mismo con un corte en el brazo y la camisa rasgada. Su relato era convincente. El ladrón entró por la ventana, me hirió y huyó cuando escuchó sirenas. Los primeros oficiales, siguiendo el protocolo, tomaron huellas en el marco de la ventana forzada. Confirmaron que la puerta principal no había sido violentada, lo que reforzaba la hipótesis del robo. Para muchos, el caso parecía cerrado: un asalto domiciliario que trágicamente terminó en homicidio. Carlos, visiblemente afectado, lloraba desconsoladamente, suplicaba justicia y juraba que no reconocería al intruso si lo cruzaba. En el papel, todo encajaba a la perfección, pero para los ojos entrenados, algo no terminaba de oler bien. La aparente coherencia de la escena era, paradójicamente, su primer indicio de inconsistencia. La narrativa de Carlos comenzó a desmoronarse cuando el equipo forense y los investigadores de homicidios llegaron a la escena. El doctor Morales, el forense, notó de inmediato una selectividad inusual en el supuesto robo. El ladrón había subido al segundo piso, dejando intactos objetos de valor como televisores, laptops y hasta una cartera con tarjetas de crédito, pero se había llevado únicamente un reloj de oro de la habitación conyugal. Esta elección de objetos era altamente sospechosa para un ladrón común. Además, el análisis de las marcas de palanca en la ventana reveló un detalle crucial. Las impresiones indicaban que la fuerza había sido aplicada de adentro hacia afuera, no al revés. Esto sugería que la ventana había sido abierta desde el interior para simular una entrada forzada. La grieta definitiva en la coartada de Carlos apareció en la cocina. Él había jurado no haber desayunado, alegando que salió a correr temprano. Sin embargo, el lavavajillas guardaba una taza de café recién hecho y un plato con restos de tostada. El café aún estaba tibio cuando la policía llegó, una contradicción flagrante con su coartada. Mentir en los pequeños detalles es una señal inequívoca de que hay algo mucho más grande que esconder. Raquel Mena, la jefa de homicidios, una detective con años de experiencia en la lectura de la psique criminal, sabía que el tiempo era un testigo silencioso pero implacable. Solicitó de inmediato las grabaciones de seguridad del vecino. Las imágenes revelaron que Carlos salió a correr a las 07:13 am y regresó a las 07:48 am. La llamada al 911 se recibió a las 08:05 am. El forense, basándose en la temperatura corporal de María y el estado de rigor mortis, calculó la hora de la muerte entre las 07:30 am y las 07:45 am. Este lapso de tiempo, perfectamente encajado en la ausencia de Carlos, se convirtió en un hueco insalvable en su coartada. Un segundo detalle crucial surgió del análisis de la herida en el brazo de Carlos. El corte era limpio, compatible con un cuchillo de mesa de sierra fina, no con una navaja de doble filo, como él había sugerido. Los investigadores encargaron la búsqueda de un cuchillo con esas características. Lo encontraron en el lavavajillas, reluciente y aparentemente limpio. Sin embargo, la aplicación de luminol, una sustancia que reacciona con la hemoglobina, reveló microgotas de sangre en la parte posterior del filo. El análisis de ADN confirmó lo que se temía: la sangre pertenecía a Carlos y María. La coartada de Carlos se desmoronaba a cada paso. Al ser reinterrogado,
Carlos insistió en la presencia del intruso, pero ya no pudo explicar cómo el café se había preparado solo mientras él trotaba. La ciencia forense había hablado. Con el ADN, la reconstrucción de la escena y la cronología de los hechos en mano, Carlos fue citado nuevamente a la sala de interrogatorio. Raquel Mena, con una calma calculada, colocó sobre la mesa la taza de café, el cuchillo de sierra y el reloj de oro que había sido encontrado en el armario del garaje. «Solo falta una pieza para completar este rompecabezas, Carlos», advirtió con voz firme. Carlos negó y volvió a negar, aferrándose a su historia del ladrón. Pero la resistencia de Carlos se quebró cuando Raquel reveló el hallazgo más devastador de la autopsia. Se habían encontrado restos de café en el estómago de María, un detalle que para cualquiera que conociera a María era impensable, pues ella odiaba el café por la mañana. La cara de Carlos palideció. No sabía que le había dado de beber, soltó, una confesión involuntaria que destrozó su plan. Había discutido con María por problemas económicos, montó la escena del robo, abrió la ventana con la palanca desde adentro y salió a correr para tener una coartada. Calculó cada paso, excepto que una simple taza de café lo delataría. La arrogancia de su plan perfecto fue su perdición. Los expertos forenses y los investigadores criminales coinciden en un punto crucial. El criminal, bajo el estrés de la situación, improvisa y siempre deja inconsistencias. Estas grietas son las claves para cazarlos. La primera y más vital lección es asegurar la escena del crimen antes de mover un alfiler. Cada objeto, cada huella, cada mancha es una pieza de evidencia potencial. La preservación de la escena es la base de cualquier investigación exitosa. Es imperativo fotografiarlo todo desde múltiples ángulos, documentar cada detalle y establecer una cadena de custodia rigurosa para cada elemento recolectado. Luego, el trabajo del investigador es contrastar la historia del sospechoso con la lógica del día a día y la evidencia física. Un objeto fuera de lugar, una herida que no cuadra con el relato o una rutina rota son señales de alerta. En este caso, la rutina era el desayuno. En otros puede ser un zapato anudado al revés, una cortina corrida de forma imposible o un gato encerrado en un cuarto que nadie visitó. La moraleja es clara. Cuando el factor humano mete la cuchara, la perfección se va de picnic. La improvisación y el nerviosismo son los peores enemigos del criminal. La historia de Carlos no es un caso aislado. La historia criminal está llena de ejemplos donde un pequeño error, una inconsistencia aparentemente insignificante, ha sido la clave para resolver crímenes complejos y llevar a los culpables ante la justicia. Estos detalles, a menudo pasados por alto por los perpetradores, son el pan de cada día para los investigadores forenses y los analistas judiciales. El asesino zurdo que se delató. Un asesino intentó simular un suicidio colocando el arma en la mano derecha de la víctima. Sin embargo, la autopsia reveló que la víctima era zurda y el ángulo de la herida no coincidía con un disparo autoinfligido por una persona diestra. El asesino, que era zurdo, había manipulado la escena según su propia lateralidad, un error fatal. El ladrón olvidadizo, un ladrón, en su prisa por revolver papeles en una casa, dejó su documento de identidad sobre la mesa, un descuido tan básico como dejar una tarjeta de presentación en la escena del crimen. La policía solo tuvo que recogerlo y el caso se resolvió en minutos. El suicidio con 2 balas. Un marido juró que su esposa se había arrojado del segundo piso. La autopsia, sin embargo, reveló 2 balas en el cuerpo de la víctima, una de ellas mortal. Un suicidio por caída no implica disparos. La inconsistencia fue tan flagrante que la investigación se centró de inmediato en el esposo. El incendiario ventilador. Un pirómano intentó simular un incendio accidental abriendo todas las ventanas de la casa para que respirara. Los bomberos, expertos en la dinámica del fuego, saben que un incendio accidental no necesita ventilación artificial. De hecho, abrir ventanas a menudo aviva las llamas. Este detalle reveló la intencionalidad del fuego. El móvil cargándose. Un criminal olvidó su teléfono móvil cargándose en la cocina de la víctima. El dispositivo, con su historial de llamadas, mensajes y ubicación GPS,
se convirtió en la prueba irrefutable que lo conectó directamente con la escena del crimen y la víctima. En cada una de estas historias, una sola pieza que no encajó, un detalle minúsculo, fue suficiente para que el rompecabezas se armara solo, revelando la verdad detrás de la mentira. La justicia, a menudo, no necesita de grandes revelaciones, sino de la meticulosa observación de lo que no cuadra. La arrogancia de Carlos fue su peor enemiga. Pensó que un trote matutino y una ventana forzada bastarían para engañar a un equipo entero de investigadores experimentados. No calculó que una simple taza de café, un objeto cotidiano, podía convertirse en el testigo de cargo más contundente. Su plan, diseñado para ser perfecto, se desmoronó por la más mínima de las inconsistencias. La justicia no siempre necesita de supertecnología o de giros dramáticos de guión. A veces basta con mirar lo que no tiene por qué estar ahí, con analizar lo que se presenta como demasiado perfecto o con desentrañar las contradicciones en los relatos. La investigación criminal es una disciplina que combina la ciencia forense, la psicología humana y la lógica deductiva. La próxima vez que veas una escena de crimen, fíjate en el café, en las cortinas, en el zapato doblado. El diablo o el culpable se esconde en los detalles. Para estudiantes de derecho, policías, abogados y jueces, la lección es clara. La verdad reside en la evidencia, por pequeña que sea. ¿Conoces algún caso donde un detalle mínimo hizo estallar una mentira y reveló al culpable? Compártelo en los comentarios. Leemos cada historia y quizás la contemos en un próximo video. Si te apasiona este tipo de resoluciones y el poder de la ciencia forense, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. La justicia siempre encuentra su camino, y nosotros te lo mostraremos. Si te gustó este análisis, comparte este video con ese amigo que se cree Sherlock Holmes de serie, o con cualquier persona interesada en la criminología y el derecho. En la próxima entrega, exploraremos cómo un mensaje de texto con un horario equivocado hizo caer a toda una red de estafadores. Hasta entonces, mantén los ojos bien abiertos. Nunca sabes qué mini error tienes delante. La verdad siempre sale a la luz.